El ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Puede tratarse de una hemorragia cerebral, cuando uno de estos vasos se rompe, o de un infarto si una arteria se obstruye y no permite que la sangre se distribuya. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. Algunos no se pueden controlar. La edad es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también se afectan personas más jóvenes. Los antecedentes familiares, la raza o el sexo. Este es un trastorno más frecuente en edades más avanzadas y por ello, al aumentar la esperanza de vida de la población, cada vez será un trastorno más frecuente en nuestro medio, pero además también se produce en personas jóvenes y la incidencia en sujetos por debajo de 55 años aumenta debido a la prevalencia de los factores de riesgo. El cerebro es el órgano humano que consume mayores cantidades de oxígeno y de glucosa. Necesita una quinta parte de la sangre que sale del corazón, 1 litro cada minuto, para su normal funcionamiento. Esto explica que el sistema nervioso sea un tejido muy sensible a las alteraciones del aporte de sangre. El ictus se produce cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o bien es taponado por un coágulo u otra partícula. Debido a ello, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre que necesita. Como consecuencia de un ictus, las células nerviosas se dañan y no pueden funcionar. Por ello es muy importante que se apliquen las medidas necesarias para el tratamiento de manera urgente. La rapidez con que se traslade al paciente al hospital y la atención especializada y urgente por un neurólogo para completar el diagnóstico e iniciar el tratamiento más adecuado permite recuperar el tejido cerebral lesionado y favorece que el paciente quede sin ninguna incapacidad o con muy pocas secuelas. El ictus se puede prevenir. Es necesario identificar y controlar los factores de riesgo de padecer un ictus. De estos, los más importantes son tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, colesterol en sangre elevado, obesidad, vida sedentaria, dietas con exceso de sal o grasas, enfermedades del corazón como infarto o angina y algunas arritmias. Además, los antecedentes de otras enfermedades de los vasos sanguíneos, angina de pecho o infarto de miocardio, arteriosclerosis de los vasos sanguíneos de las piernas o de las arterias carótidas, pueden servir para que su médico le identifique como un paciente de riesgo y le ponga el mejor tratamiento preventivo. Para poder actuar de forma eficaz ante un ictus, es importante que todas las personas conozcan los síntomas de alarma que permitirán identificar que alguien está padeciendo este proceso para poder acudir rápidamente a los servicios médicos que le ofrecerán la atención neurológica y el tratamiento adecuado. Los síntomas de un ictus aparecen bruscamente. En cada caso dependerán de la zona del cerebro dañada por la alteración del flujo de sangre y pueden ser muy variados. Sin embargo, en la mayor parte de los casos consistirán en uno o varios de los siguientes. Trastorno brusco de la sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Dificultades para hablar o para comprender lo que se habla. Trastorno repentino de la visión en uno o en los dos ojos. Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación de los movimientos. Dolor de cabeza muy intenso, brusco y no habitual. Si el paciente o sus familiares sospechan que se está experimentando cualquiera de estos síntomas, debe acudir al hospital más próximo para recibir atención neurológica, aunque los síntomas remitan por completo. El hecho de que se hayan presentado indica un riesgo elevado de que el cuadro se repita y se instaure de manera permanente. Tipos de ictus. Los ictus isquémicos o infartos cerebrales son más frecuentes que las hemorragias. Pueden originarse por la obstrucción de una arteria del cuello o de la cabeza como consecuencia del depósito de grasa e inflamación en la pared del vaso sanguíneo, dando lugar a la arteriosclerosis. Los factores de riesgo vascular como el consumo de tabaco, la diabetes, la hipertensión o el exceso de colesterol en sangre, así como la vida sedentaria y la obesidad, favorecen el desarrollo de arteriosclerosis. Otras veces, los ictus isquémicos se originan como consecuencia de la obstrucción de una arteria del cerebro por un coágulo de sangre que procede habitualmente del corazón. Esto se produce en el caso de algunas enfermedades del corazón o por arritmias cardíacas. Las hemorragias pueden producirse por distintas causas. La más frecuente es la hipertensión arterial.
En un 20% de los pacientes, el ictus es originado por la rotura de una arteria del cerebro, originando un cuadro clínico grave denominado ictus hemorrágico o hemorragia cerebral. La arteria rota puede estar localizada en el interior del cerebro, hemorragia intracerebral favorecida por la presencia de hipertensión arterial y menos frecuentemente por malformaciones de los vasos sanguíneos, o bien en su superficie, donde ocasiona una hemorragia subaracnoidea que se relaciona con la presencia de dilataciones, muchas veces congénitas, de la pared de los vasos sanguíneos, denominados aneurismas. Tratamiento. Cuando un paciente tiene síntomas de estar sufriendo un ictus, debe acudir urgentemente a un hospital. En el hospital debe ser atendido por especialistas en neurología que iniciarán de manera urgente las medidas de diagnóstico y tratamiento adecuadas. El tratamiento específico dependerá del paciente concreto, de la evolución del proceso y del tipo de ictus, pero en cualquier caso es fundamental que el paciente sea atendido urgentemente por neurólogos para recibir el tratamiento más adecuado y asegurar la mejor evolución. En el caso de los infartos cerebrales de menos de 3 horas de evolución desde el inicio de los síntomas y en sujetos cuidadosamente seleccionados para evitar complicaciones, es posible la disolución del coágulo mediante la administración de fármacos por vía intravenosa. Este tratamiento, denominado trombólisis o fibrinolisis, permite restablecer la circulación cerebral y así mejorar la evolución y reducir las secuelas. Para que este tratamiento pueda ser aplicado de forma eficaz y con pocos riesgos, es muy importante que el paciente llegue antes de 3 horas desde el inicio de los síntomas a un hospital y que sea atendido por neurólogos expertos. Solo algunas hemorragias cerebrales necesitan tratamiento quirúrgico para eliminar el hematoma, pero también se beneficiarán de tratamiento médico que ayude a evitar que el sangrado crezca. Cuando la hemorragia se ha producido por la rotura de una malformación vascular, puede ser necesario cerrar la misma para evitar que vuelva a sangrar. Esto puede hacerse mediante cirugía o desde dentro del propio vaso, tratamiento endovascular, mediante un cateterismo. En todos los casos se recomienda el manejo por neurólogos expertos en unidades especializadas denominadas unidades de ictus. En ellas se aplican medidas de diagnósticos, cuidados generales, tratamiento específico y control de complicaciones que permiten asegurar la mejor evolución para los pacientes. Una vez superada la fase aguda, los cuidados del paciente deben ir dirigidos a prevenir nuevos episodios y a rehabilitar las discapacidades residuales. La prevención dependerá del tipo de ictus y de su causa. El neurólogo indicará el tratamiento para controlar los factores de riesgo, así como fármacos para evitar la formación de las placas de arteriosclerosis o de nuevos coágulos, antiagregantes, anticoagulantes, fármacos para el colesterol, el azúcar o la hipertensión, así como el tratamiento más adecuado de la arteriosclerosis ya formada. ¿Lo escucháis? En aquel tiempo mi corazón pedía ayuda. Yo lo escuchaba, mi cuerpo lo notaba. En aquel día de 4 de noviembre del año 2006, cuando comenzó la historia de mi vida y que hoy os puedo contar. Durante mi niñez estaba a caballo entre Granada y Las Raíces, donde disfrutaba y aún sigo disfrutando de los mejores veranos que se pueden contar. Luego viajé, conocí esos lugares de los que la gente habla y desean conocer. He tenido amistades allá donde he ido, y aunque la vida me mostrase su lado más oscuro, se llevaba la más grande de mis sonrisas. Después, formé una familia de la que me siento orgulloso, y en los últimos años, antes del daño cerebral, trabajaba como dietista en una de las franquicias más conocidas mundialmente. Así, de forma silenciosa, llegó el mes de noviembre, a primeros de mes. Mi tos empeoró mucho. Era fumador de 2 paquetes diarios y tenía continuas palpitaciones que me hicieron acudir a urgencias del centro de salud más cercano a mi casa. Una vez allí, los médicos no ofrecieron alteraciones importantes, así que me dieron el alta. La madrugada del 4 de noviembre me desperté exasperado, me faltaba aire. Mi única misión en aquel momento era conseguir un poco de aire que no me asfixiara. Salí del balcón en busca de ese soplo de aire fresco. Al poco tiempo salió mi mujer en mi busca. El camino hacia el hospital ya no lo recuerdo. Cuando abrí los ojos estaba en el hospital. El diagnóstico que tenía
edema pulmonar. A las pocas horas de llegar al hospital, mi boca se tuerce, el habla suena gangosa, estaba más torpe. ¿Qué es lo que le pasaba? Mi historia se complicaba y un accidente cerebrovascular isquémico occipital izquierdo hace que los doctores decidan inducirme al coma. Cuando despierto, realizando las pruebas comunes después del ACV, se me diagnostica de miocardiopatía dilatada ventricular izquierda. Comía por sonda nasogástrica, pero siendo alérgico a la lactosa, aquella comida, más que beneficiarme, hacía que diera un paso atrás. Cada día adelgazaba más y algunos médicos no apostaban por que saliera de ahí. Mi mujer consiguió que le dejaran traer su comida para quien estaba mejorada. Y así fue. Comencé a coger peso y posiblemente operara. El 12 de noviembre un cirujano me planteó una opción. Yo necesitaba ser operado y la certeza de que salir de aquella mesa de intervención, él no me la podía dar. Era mi decisión. Se arriesgaba a someterme a aquella operación, quizás fuera mi último día de vida, o por lo contrario me podía recuperar del daño cerebral, porque mi corazón recuperaría fuerzas perdidas. Frente a mí, un papel donde me pedía el consentimiento a la intervención, que quizás acabara conmigo. Con una gran dificultad, y una letra que no se entendía, estaba firmando el papel que hoy me hace estar aquí. El 21 de noviembre, ya algo estable, salgo de la UCI y me llevan a la planta. Había superado todos los contratiempos que noviembre me había traído, pero aquello no había acabado. Yo estaba tumbado en una cama a las 24 horas hasta que deciden darme el alta en el hospital, de donde salgo empujado en una silla de ruedas. Es aquí cuando comienzo mi tratamiento rehabilitador en el hospital de día, terapia a domicilio, rehabilitación del miocardio en el clínico, y después de esto, hasta el día de hoy, continúo rehabilitándome en la casa. A nivel físico, ni me tenía de pie, no tenía fuerza y tampoco equilibrio. La silla de ruedas fue mi compañera durante 7 años, dejando esta por el bastón después, posteriormente. En la actualidad, el bastón a nivel cognitivo, mi memoria a corto plazo estaba alterada y necesitaba ayuda a la hora de planificar un día en concreto. A nivel de lenguaje, no se me entendía bien cuando hablaba. Contaba con una gran dificultad para la articulación y los músculos de la cara necesitaban mejorar el tono. Hoy en día, aun cuando tengo diplopia, que me hace ver doble, los cuidados básicos para el corazón forman parte de mi día a día. Las demás secuelas mencionadas la he conseguido mejorar gracias a una rehabilitación continuada. Mi nombre es Julián, y con todo esto quiero mostraros que con un poco de voluntad se puede conseguir todo.